Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La violencia ha dejado una profunda marca en la sociedad guatemalteca. Después de sufrir una larga y cruenta guerra civil, el país se ha embarcado en una espiral de violencia que deja, en promedio, 13 personas asesinadas diariamente en todo el territorio nacional, lo que nos coloca como el 10º país más violento del mundo y el 6º más violento de América Latina. Una de las explicaciones más recurrentes al fenómeno de la violencia en el país es la fragilidad de las instituciones de seguridad y justicia. Toda la cadena de justicia ha sido abandonada dentro del Estado guatemalteco, lo que ha permitido que el crimen actúe con total impunidad. Sin embargo, es importante cuestionarse qué otro tipo de factores sociales y psicológicos han propiciado que Guatemala se convierta en uno de los países más violentos del mundo. La hazaña y la facilidad con la que se realizan los asesinatos en el país ponen al descubierto una sociedad con un profundo irrespeto por la vida humana. Las generaciones que están naciendo y creciendo en este ambiente de violencia y desprecio hacia la vida están siendo afectadas en su capacidad de establecer relaciones sociales sanas, fuertes y de confianza, lo que nos encierra en un círculo vicioso de descomposición social. Debido a los múltiples problemas que afronta la sociedad guatemalteca, los ciudadanos parecemos atrincherados y poco dispuestos a tender los lazos que nos permitan avanzar. El miedo y la ansiedad de vivir en una sociedad violenta y con problemas tan complejos nos mantienen paralizados. ¿Cómo lograr construir una sociedad pacífica? ¿Cómo reconstruir los tejidos sociales que se han roto después de tanta violencia, pobreza y ausencia de oportunidades? Hoy en Dimensión, discutiremos sobre los efectos que los principales problemas sociales y económicos tienen sobre la salud mental de los guatemaltecos y sobre las dinámicas que nos permitirían reconstruir el tejido social del país. Bienvenidos al programa Dimensión. En esta oportunidad no ha podido estar el doctor Dionisio Gutiérrez, por lo que estoy como moderador invitado. Vamos a discutir en esta oportunidad los problemas psicosociales de los guatemaltecos. Cómo entender una sociedad en donde existen tantos problemas como la violencia, la desigualdad, la pobreza, el subdesarrollo, cómo hemos construido esa sociedad que hemos hecho mal. Y para ello tenemos a dos distinguidos panelistas, al licenciado Marco Antonio Garavito, psicólogo social y director de la Liga Guatemalteca de la Higiene Mental, y al licenciado Juan Ignacio Ardón, psicólogo clínico y catedrático de la Universidad Francisco Marroquín. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Guatemala, como es una cifra conocida, digamos, somos de los países más violentos del mundo. Nos encontramos dentro del top 10 de los países más violentos del mundo. Somos del 14º país más desigual del mundo. Somos de los segundo país más pobre de América Latina. En Guatemala estamos dentro de los 25 países en donde se da más la trata de personas, la esclavitud del siglo XXI. Cuando uno ve todos estos datos y uno puede seguir más adelante, digamos, con los índices de nutrición, con los índices tan malos en educación, puede ser una larga lista de problemas en Guatemala. La pregunta es, ¿cómo entender que como sociedad hayamos construido un país tan disfuncional en términos de que le ofrece una calidad de vida, digamos, tan precaria a sus ciudadanos? ¿Qué hay de fondo? ¿Cómo explicarnos que como país hemos fracasado, digamos, mientras que otros países han tenido relativamente éxito como Costa Rica, Uruguay o Chile, digamos, por mencionar América Latina? Licenciado. Bueno, yo partiría de un criterio amplio, digamos, en este enfoque. Yo particularmente soy de los que creo, a pesar de que hay una discusión teórica alrededor de eso, de que estamos en el contexto de un Estado fallido. Es decir, el Estado se constituye, por lo menos teóricamente, porque así lo plantea la Constitución, para brindar una serie de satisfactores al desarrollo de la gente, de los ciudadanos, de las personas, como queramos llamar. Y tanto es así que uno ve la Constitución desde su artículo primero hasta el último y está concebido, digamos, desde el punto de vista del Estado,
en una orientación hacia el bienestar de las grandes mayorías y si no de todos en la población. Sin embargo, eso no ha ocurrido y eso tiene, obviamente no lo vamos a discutir ahora, tiene una explicación histórica, es decir, no hemos sido capaces de construir un Estado que verdaderamente responda a la necesidad de desarrollo de la gente con las limitaciones y qué sé yo que siempre van a haber en todos los ámbitos y los países. Y esa situación determina de que hoy día estemos atravesando una terrible crisis en el sentido más amplio de la palabra, pero que tiene que ver con una crisis económica, con una crisis política, con una crisis social, con una crisis de relación humana, pero que al final el fondo de explicación está en esa debilidad en la construcción del Estado, instituciones que no responden, que no funcionan. Pero como sociedad, ¿cómo no hemos sido capaces de construir ese Estado? O sea, ¿qué hay de fondo? ¿Qué es lo que falla en el tejido social, digamos, de una sociedad para que pueda construir un Estado disfuncional? Desde luego, pero cabalmente por eso, porque en el título del tema, a mí me parece fabuloso porque es un enfoque desde lo psicosocial. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que toda esa construcción social histórica se subjetiva, es decir, se vuelve psicología, se vuelve estado de ánimo, se vuelve salud mental, como le querramos llamar, como cada quien lo quiere entender. Y esa construcción histórica de un Estado fallido cabalmente se ha subjetivado en el ciudadano. Un ejemplo voy a poner de entrada. El hecho de que el ciudadano a partir de esa construcción histórica no haya tenido posibilidades de participar en la construcción de ese Estado ha generado una especie de fatalismo. No vale la pena hacer porque al final llegamos siempre al mismo punto. No vale la pena participar porque al final de cuentas son los mismos los que deciden. Es decir, y esto finalmente se internaliza. Un tipo de conformismo en donde es nada que puede cambiar. Crea una condición fatal, ¿verdad? Si hablamos del ambiente político, todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué la gente no participa en política? Porque en esa construcción histórica de los partidos políticos y los liderazgos políticos, el ciudadano ha sido utilizado simplemente, ¿ya? Y finalmente no se incorpora a la participación cívica y ciudadana. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué no lo hace individualmente? De acuerdo, por eso es el enfoque psicosocial, porque el enfoque nos está diciendo que hay un componente individual, y de hecho hay personas que estamos siempre peleando por ese espacio en lo individual, pero desde la perspectiva social hay muchos obstáculos que impiden que la gran mayoría de esos individuos puedan incorporarse, porque no todos los seres humanos tenemos las mismas características, también hay una individualidad muy propia, hay una sustancia muy propia. Por eso decía Martín Baró que la comprensión del ser humano es comprender como dos hojas de una puerta, ¿no? O una bisagra, esta parte individual y esta parte social, y eso es lo que nos hace ser. Y algunos individualmente intentamos empujar, pero otros socialmente han sido avasallados por esa condición del Estado. Entonces ahí está un poco la explicación más de fondo, más de esencia, que después la podemos particularizar en cómo se está expresando hoy día en la vida de la gente. Licenciado. Gracias. Bueno, yo creo que podemos partir de, sí hay algo que tenemos todos los individuos muy similar, y es el uso de nuestra conciencia, es decir, o nuestra conciencia. Entonces nosotros nos enfrentamos, cada ser humano se enfrenta con que tiene que decidir o no usar bien su conciencia. ¿Eso qué significa? Que tiene que decidir qué es bueno o malo para su persona y después decidir qué puede ser bueno o malo para el resto de los demás. Pero todo lo que el ser humano construye es bajo el uso correcto o no de su conciencia. El problema es que el uso correcto de la conciencia no es automático. Digamos, nosotros tenemos que esforzarnos para utilizar la conciencia. Entonces, yo entiendo que el problema repercute en una situación social y repercute en una sociedad, pero la sociedad es un conjunto de individuos que yo estoy seguro que en otros lugares han logrado individualmente entender. Estoy de acuerdo con lo que dice el licenciado, que hay individuos que intentan hacer muy bien, con muy buenas intenciones, un papel crucial para cambiar la sociedad, pero que hay otros que no lo permiten. Ahora, ¿por qué creo yo que ocurre eso? Porque nuestro enfoque de resolución ha sido deficiente, sobre todo en este país. En otros países han encontrado enfoques más eficientes relativos a más persuasión individual. Cuando digo persuasión individual me refiero a apuntar
a que estrictamente la profundidad del problema está en cómo cada uno de nosotros decidimos utilizar nuestra conciencia o no. Deberíamos de empezar por responsabilizar a cada uno de su conciencia. ¿Qué quiero decir con eso? Por responsabilidad a cada uno de sus actos. Nosotros somos una sociedad en donde la mayoría de personas, me atrevería yo a decir, que vive en automático relativo a su conciencia. Es decir, son sus emociones que le dictan qué hacer. Son sus emociones que le dicen que es bueno o malo. Entonces eso repercute en que conflictos que queramos resolver por ideologías distintas, enfoques distintos, no los podemos resolver porque automáticamente pienso que mi enemigo es el otro y que el problema es externo. Entonces las soluciones que hemos buscado son siempre soluciones externas. Implementar leyes que me protejan a mí de mí mismo, implementar creencias místicas donde yo no tengo control, o consumo de algún tipo de fármaco para que me ayude a mí mismo a controlarme. Entonces el primer paso al que yo quiero hacer énfasis es darle a cada uno la responsabilidad de que su vida y su conciencia dependen de él. Y ahí vamos a empezar a tener, creo que importantes cambios, porque estamos apuntando demasiado a lo externo. De acuerdo, digamos, hay como una especie de enfoque un poco más de sociedad y un enfoque más individual, ¿verdad? Creo que ahí podría haber un punto de discusión, pero vamos a continuar en el siguiente segmento porque se nos ha terminado el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en el programa Dimensión, discutiendo en esta oportunidad sobre los problemas psicosociales de los guatemaltecos. En el segmento anterior veíamos, no sé si al final de cuentas es un punto de discusión, la cuestión individual versus la cuestión un poco más social, licenciado. Yo creo que no hay, por eso es que hablamos del enfoque psicosocial, porque el ser humano no es una entidad que por un lado tiene lo individual y por otro lado tiene lo social y por otro lado tiene lo espiritual y por otro lado lo político. No, nosotros somos un ser integral y el gran reto es cómo vincular en el proceso de vida el desarrollo de esos factores, el factor individual, que a veces es muy específico de cada uno de nosotros, pero en el contexto de ámbitos sociales o comunitarios a los cuales también respondemos y los cuales nos van a influir. Yo creo que el gran problema cabalmente del análisis de estos temas es esa separación que se hace, ¿verdad? Incluso en la profesión nuestra, ¿verdad? Se habla de psicología individual y psicología social. Y ya lo decía Sigmund Freud en uno de sus textos hace mucho tiempo, no existe psicología individual, toda psicología es social. Porque aún los que hacen ámbito de clínica individual, lo que el sujeto, el paciente, llega ahí a trabajar son una serie de situaciones de contexto social, su familia, su trabajo, su ámbito de aspiración, su proyecto de vida, en fin. Entonces yo creo que un primer elemento es entender que no podemos separar esos aspectos, pero en esa interrelación el tema es quién va construyendo a quién y es en las dos direcciones. Por ejemplo, decía el licenciado el tema de la conciencia, ¿verdad? La conciencia es uno de los grandes valores, digamos, en el desarrollo del sistema nervioso central del ser humano a lo largo de la historia, ¿no? Esa capacidad de ver la realidad, de entender la realidad, de analizarla, de abstraerla, en fin. Y esa capacidad de conciencia en nosotros, en los guatemaltecos, está muy limitada. ¿Por qué? Porque ese desarrollo de conciencia tiene, por ejemplo, un factor importante de desarrollo, es la educación. Yo siempre he dicho por eso que nuestra educación tiene muchas limitaciones, porque el maestro y la maestra en general no enseñan a su alumno a debatir, a pensar y a discutir, ¿verdad? Entonces no se desarrolla la capacidad de análisis y un ejemplo es que por eso nos engañan tan fácilmente a cada rato, porque esa conciencia que es la capacidad humana de entender la realidad, de comprenderla, la educación, por ejemplo, la limita. ¿Y quién ofrece la educación? El Estado. ¿Quién tiene que garantizar que la gente se eduque y crezca en el sentido educativo? El Estado. Y eso nosotros sabemos que históricamente en Guatemala no se ha servido como un beneficio para la población. De cuenta que todos los años cuando se discute el presupuesto en el Congreso, siempre hay una tendencia a quitarle presupuesto a educación. Es decir, no es esa la prioridad.
Pero ¿dónde el ciudadano va a encontrar la capacidad, o los niños o los jóvenes, de hacer crecer su conciencia sobre su vida, sobre su realidad, sobre su comunidad? En la educación. Y bien lo decía el licenciado, hay otros factores, las iglesias, por ejemplo. ¿Qué tanto las iglesias contribuyen al fortalecimiento de esa conciencia humana? No estoy hablando conciencia social, conciencia humana, de la realidad en que se vive y qué hacer para vivir mejor, para avanzar mejor, para contribuir mejor. Si hay algunas iglesias muy ortodoxas que lo que están planteando es: usted preocúpese del cielo, no se preocupe de esta vida. Sí, entonces creo que ahí es donde está esa amalgama de individuo, sociedad. Y son las dos cosas que tenemos que trabajar. El Estado, la familia, la comunidad, etcétera, tienen que preocuparse por el individuo que tiene nombre y apellido. Los alcaldes, por ejemplo, tienen que brindar servicios y preocuparse por las personas que tienen identidad propia, individual, pero tienen que pensar en el colectivo, ¿verdad? Así como una persona que necesita atención, vamos a suponer de trabajo, ¿ya? Y hay que ver cómo se resuelve, se le ayuda, se le apoya, se le educa, se le abren espacios. El alcalde tiene que ver cómo reforestar todas las cuencas de su municipio para que socialmente haya una mejor condición, ¿verdad? Y ese individuo que está buscando trabajo también se va a beneficiar de esa acción social de reforestar el municipio. Entonces, la sugerencia es: no sigamos separando este ámbito, porque en esa línea siempre vamos a pensar que entonces el individuo es o individuo o sociedad. Y eso no es así, somos las dos cosas. Gracias. Yo estoy de acuerdo que son inseparables, pero que la sociedad es consecuencia del individuo. De hecho, cuando Freud plantea que no hay psicología individual sino social, creo que ahí es donde empezó a torcerse el camino de la psicología. No hay psicología social, hay psicología individual. La psicología social es un abstracto, no existe una mente social. Existen mentes individuales que tienen creencias, valores, pensamientos. El problema en no tener claro eso es que las soluciones que apunto son justamente que quien se debe procurar o preocupar de la educación de mis hijos es el Estado. Y si estamos hablando de un Estado fallido, nos hemos percatado que el Estado no puede. Ya le dimos demasiado chance, no puede. ¿Por qué? Porque no se va a preocupar, porque no le interesa. El problema es que si me hacen creer que es el Estado que debe ocuparse de eso, yo entonces empiezo a creer que es un ente ajeno a mi persona quien va a educar a mis hijos. Entonces no propicio la ampliación de conciencia o el uso correcto de la conciencia, que es que mi hijo aprenda a razonar, que mi hija aprenda a pensar, a discriminar, a entender que ella es o él es el responsable de sus acciones, no el Estado. Por lo tanto, ella es la responsable de educarse. Entonces, ahí empieza el problema fundamental. Pero, licenciado, cuando uno ve, por ejemplo, un niño, por ejemplo, que crece en un área marginal de la ciudad, por ejemplo, digamos, en donde tiene una madre que necesariamente necesita salir a trabajar, por ejemplo, una madre soltera, por ejemplo. En ese sentido, ese niño, digamos, va a estar en un contexto en donde posiblemente alrededor hayan maras o crimen organizado. ¿Y cuál va a ser, digamos, esa influencia exterior sobre él? Digamos, porque yo creo que tampoco podemos negar de que nuestro entorno influye. Y digamos, también somos parte y somos producto. Por supuesto, hay una decisión individual, hay una conciencia individual en donde tampoco no podemos de alguna forma decir de que somos totalmente víctimas, pero tampoco se puede negar la influencia de la sociedad sobre los individuos. ¿Cómo compatibilizar eso? El problema es que si nosotros nos dedicáramos a hacer énfasis en la función principal del Estado, que sería limitar solo a que se dedique a la seguridad y la justicia, nosotros estaríamos apuntando a todos los recursos puestos en que no hayan maras alrededor. Ahora, eso es lo que tenemos en la realidad actual. Tenemos un niño que crece con posibles maras alrededor. El problema es que no estamos haciéndole énfasis a esa mamá que, de acuerdo, debe trabajar, debe enfrentar su vida, pero debe lograr también responsabilizarse de su hijo y buscar ella lo mejor que es para su hijo, porque nadie tiene la obligación de hacerlo. En el momento que nosotros estamos haciéndole énfasis a las personas que el Estado o que otros se van a ocupar de eso, es que entramos en esa bola de nieve en donde hacemos más irresponsables a las personas, a los sujetos. Por supuesto que hay influencia del entorno. El problema es que ¿dónde vamos a encontrar la solución?
ya estamos, llevamos años planteando las mismas soluciones, que es démosle al Estado esto, démosle, y hemos visto que esas soluciones han fallado. Aunque ese Estado no ha tomado esa responsabilidad, ¿verdad? Bueno, o sea, no es que las haya tomado y no haya funcionado. Es que a saber si puede tomarlas. Okay. Es que cabalmente, aquí hay que analizar lo que en este país pasa, y el Estado no funciona, el Estado se le ha limitado al mínimo. Voy a poner un sencillo ejemplo, la educación, ¿verdad? Hace ya muchos años yo participé en un estudio sobre identidad de jóvenes en Guatemala, sobre identidad nacional, y tuvimos acceso a las estadísticas de la educación pública y privada. Y la educación está privatizada en este país, hace muchísimos años. La educación pública cada vez es menos. La educación secundaria, ¿verdad? Porque la primaria todavía sigue siendo, digamos, muy... Pero aún, la cobertura pero aún del así, Estado sigue siendo ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Que esa función, digamos, del Estado de brindar educación se ha ido limitando, porque el Estado no debe estar en esos ámbitos, se dice, ¿no? Debe estar en otros, pero no en esos. Y la realidad de este país es que nuestra educación no ha permitido avanzar, no ha servido, digamos, para desarrollar el proceso, ¿ya? Sino que se ha convertido en un negocio en muchos casos, hay que decirlo claro. Entonces, el Estado se ha visto limitado a la mínima expresión. De hecho, incluso el argumento es el Estado no funciona. Eso es algo que oímos todos los días, ¿verdad? Pero incluso la posibilidad de que este país no avance está en esa limitación del Estado, no porque el Estado se haya metido, sino cabalmente porque el Estado no ha funcionado y no se le ha hecho funcionar, ¿ya? Eso es una cosa. Y la otra, yo sí creo de que hay una psicología social, hay una expresión colectiva de esa situación. Y un ejemplo es, por ejemplo, la cultura. ¿Acaso no la cultura es una cuestión social e implica una serie de elementos subjetivos que son muy colectivizados, ¿verdad? Es decir, la psicología no se reduce al ámbito del individuo, tiene una expresión colectivizada, ¿ya? El estado de ánimo es una expresión de la psicología y este país, por ejemplo, tiene un estado de ánimo casi normalmente de decaimiento, de desesperación, de pensar que no hay un futuro mejor, de que no hay una condición diferente. Entonces, ahí está la polémica. Y yo creo que, insisto, por lo que antes se mencionaba, el tema no es separar en esta parte social, hablemos del Estado en este caso, y la individual, sino cómo hacemos para que esos elementos se puedan amalgamar y efectivamente darle posibilidad de desarrollo a la gente. Porque si yo digo, es la persona que tiene que ver, este ejemplo que ponía, ¿verdad? Yo puedo poner uno muy parecido de la vida real. Hace años una señora me dice en un área marginal, cuando estaba la transición entre niños de la calle y maras, ¿verdad? Y me decía, mire, yo soy madre sola, tengo que trabajar, no puedo dejar a mi hijo encerrado entre candados. ¿Qué hago? ¿Verdad? Porque se empiezan a juntar los patojos para cosas no buenas ahí en el campo de fútbol, que es lo único que tenemos en esta mísera colonia, ¿sí? ¿Qué papel tiene el Estado ahí? ¿Por qué no tener centros donde los jóvenes puedan accesar al uso del tiempo libre de manera positiva? ¿Qué le puedo decir yo a esa señora? Usted es responsable de cuidar a su hijo. Usted mire qué hace, porque usted tiene que ver qué hace con su hijo. Si lo tiene que dar de comer, se tiene que ir, no lo puede dejar solo. Aquí hay una realidad social que es la que empuja a este tipo de condiciones. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo amalgamamos esto? Darle recursos al ser humano concreto para que pueda incluso aportarle a su Estado, para que pueda proponer, para que pueda participar. Eso es importante. ¿Sí? Yo individualmente, con nombre y apellido, a mí me encantaría participar en la vida política de este país, pero el sistema no me permite. No me permite, tengo que tener pisto para meterme a un partido, tengo que mafiarme para meterme a un partido. Es decir, eso es parte del Estado. Y yo solito no voy a poder romper eso. Tiene que ser también una concepción social que empiece a modificar este tipo de cosas para que los ciudadanos podamos participar. Y precisamente esa es la cuestión, ¿cuál es el punto de quiebre? O sea, ¿cómo salimos de este círculo vicioso que al final implica también una visión de lo que uno tenga de la sociedad y del individuo, claro, como se está evidenciando en esta discusión? Pero vamos a seguir en el siguiente segmento. Continuamos con Dimensión. Entramos al tercer segmento del programa de esta noche, discutiendo sobre los problemas psicosociales de los guatemaltecos. ¿Cómo lograr un punto de encuentro, digamos, entre estas dos visiones?
porque parte del problema es que tenemos estos puntos de divergencia. Y digamos, en el caso de Guatemala, lamentablemente nosotros, en cuanto a los problemas que tenemos, muchas veces lo que hacemos es que nos vamos aislando cada vez más. El hecho de que hayan colonias cerradas, digamos, y el hecho de decir, bueno, ya cerré mi colonia, vivo ahí, entonces mi problema se terminó, para mí, ¿verdad? Yo pude resolver mi vida de esta forma y el resto, si están mal, pues que vean cómo salen. Digamos, un poco en esa lógica también nos hemos involucrado. Y cuando uno ve eso, digamos, y lo ve, digamos, ya a nivel social, ese comportamiento lo que da, al final es una sociedad en donde nada mejora, porque o por miedo o porque ya nos sentimos cómodos, o porque vemos cómo resolvemos nuestro problema, lo cual es natural también. O sea, tampoco podemos pensar que eso es malo de por sí, pero si queremos trascender y realmente resolver el problema del país, tenemos que, de alguna forma, involucrarnos en esa vida social. ¿Cómo lo logramos? Los problemas a nivel individual va a ser seguro cuando una persona toma, de hecho he visto muchas personas que han optado por ese camino, es que cuando empiezan a desarrollarse individualmente, se empiezan a percatar que justamente, jamás digo yo que están separados el individuo y la sociedad, es que la sociedad es el resultado de esas decisiones que cada uno de los individuos toma de su propia vida, del uso de su conciencia. Entonces empieza a percatar que mis hijos, mis valores, gente que aprecio, etcétera, está cada vez más en peligro, está creciendo en una sociedad en donde puede que una noche salga de fiesta y sea alguien ebrio, la atropelle y la mate, mi hija que puede caer en ser violada o que puede irse mi hijo a alguna mara. Me empiezo a percatar que tenemos que generar un cambio a nivel social. Por lo tanto, mis recursos personales y con una decisión estrictamente personal van a ir a aportar a ese cambio. Mucha gente lo está haciendo, mucha gente está intentando cambiar la sociedad de fuera del cambio del Estado, con resultados muy satisfactorios. Por supuesto que no son a corto plazo, pero van marcando a mediano plazo. No entiendo cómo presenta el licenciado que la educación en Guatemala está privatizada. La educación en Guatemala es fallida y sobre todo la pública. Y de acuerdísimo que hay colegios que se han vuelto negocio, pero muchos han entendido que para hacer un buen negocio hay que dar un buen servicio, y la educación, dar un buen servicio sería dar una buena educación, entonces hace un negocio perfecto. A lo que voy es que sí hay forma de ayudar a la sociedad partiendo del individuo. El problema es que si yo no parto desde el individuo, sigo mandando el mensaje a la gente que la responsabilidad está en los demás. Entonces sí caigo en esa trampa, me encierro y digo, el Estado va a resolver. Y como yo no me puedo meter a política porque es un problema, porque tengo miles de razones de por qué no meterme, entonces protejo a mis hijos. Es una falacia, porque van a tener que salir. Algún día se van a enfrentar y es un problema. Los problemas sociales me conciernen, pero me conciernen individualmente. Entonces tengo que empezar desde mí para ver cómo me lleno de recursos, cómo planifico mi familia, cómo tengo mejor nivel de vida para entonces poder influenciar socialmente. Ahora, ¿cómo se dan esos cambios y esos fenómenos? Porque, por ejemplo, uno ve que ciertas sociedades tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, la impuntualidad, ¿verdad? O sea, somos conocidos por ser impuntuales, digamos, no somos respetuosos del tiempo de los demás. Entonces, usualmente esa es una característica que somos en Guatemala, descuidados con el tiempo. Mientras que uno ve los ingleses o los alemanes son sumamente cuidadosos con eso. O uno ve el caso de los japoneses, por ejemplo, cómo los japoneses tienen esa ética de trabajo, digamos, que incluso hasta se llegan a morir porque trabajan cuántas horas, digamos, o lo que pasó, digamos, en el caso de Japón con el accidente nuclear, de cómo ciertas personas, cuando tenían que ir a hacer la limpieza del lugar, y obviamente eso implicaba un riesgo, dijeron, miren, nosotros vamos, sobre todo las personas mayores. Y hay una como cultura de autosacrificio, digamos. ¿Cómo entender esas dinámicas, digamos, que se dan geográficamente, digamos, y en ciertos países a la luz de estas visiones? Lo que pasa es que yo creo que, digamos, este enfoque es quizás perder un poco de vista nuestro carácter global como país.
Porque a mí me parece que la actual realidad hay que buscarle dónde está como ese quiebre, dónde realmente nosotros perdimos un poquito el rumbo y nos hemos estado deteriorando más. Yo particularmente creo que esto tiene un origen de unos 30 a 25 años aproximadamente, porque Guatemala ha vivido en crisis siempre, pero hace 20, 25, 30 años el nivel de relación humana, el nivel de vínculo social era absolutamente diferente que el de ahora. Los que somos un poco viejos lo sabemos, ¿verdad? Y entonces lo que se ha fracturado sobre todo es una crisis de carácter relacional. Si alguien se encierra en una garita de una talanquera es un buen ejemplo, ¿verdad? Yo me encierro y la cierro por seguridad, pero quizá por esa calle pasaba una viejita que estaba allá en el fondo a traer sus tortillas, que estaba acá, ahora tiene que dar 5 cuadras, caminar 5 cuadras para llegar a la tortillería, pero no le importa a uno cierra. Uno cierra y sálvese el que pueda. ¿Por qué? Porque un conjunto de valores que eran mucho más sustantivos hace algún tiempo se fueron perdiendo. Respeto, solidaridad, preocupación por el otro, amistad, ¿ya? Incluso a nivel de familia, cuántas personas se sientan a comer, les sirven, se levantan y ni siquiera dan las muchas gracias. Encontramos gente y no la saludamos. Es decir, yo creo que hay que pensar mucho en dónde está ese factor que desestructuró una sociedad que no es que fuera idílica ni de paraíso, no, pero que se nos ha venido complicando cada vez más. Y es en la naturaleza humanizada de las relaciones, en todos los niveles. La misma política, con todo lo que ha tenido, tenía ciertas naturalezas de vínculo y preocupación. La ideología, por ejemplo, llegar por un proyecto, un programa. Hoy no, hoy es pisto y negocio y ahí van, ¿verdad? Es decir, esto del carácter de ruptura humanizada me parece que es una de las cosas que tenemos que analizar más profundamente. Esos, como muchas veces lo han señalado, esos políticos no son marcianos, ¿verdad? Son parte de nuestra sociedad. Son seres humanos. Y son parte de nuestra sociedad. O sea... Absolutamente, ¿verdad? Son parte de nosotros. Pero ¿cómo reconstruir eso? Yo he llamado mucho en lo público, donde he podido, a que hay que reflexionar sobre eso, porque las simples medidas de desarrollo, de las cuales se habla tanto, a mi entender, no tienen futuro si no hacemos un retrabajo de rehumanizar las relaciones sociales en este país. Y eso se hace desde los medios de comunicación, un ejemplo, nos exponen todos los días a la violencia, pero es más raro encontrar artículos de opinión, reportajes que orienten a la gente cómo es la violencia, por qué surge, cómo se puede trabajar. Eso casi uno no lo ve. Uno ve la exposición a la violencia, ¿verdad? Las iglesias que andan en otro rumbo y no tanto en los principios bíblicos de reconstrucción, del sentido del amor en las relaciones humanas, ¿sí? Todos tenemos un nivel de acción en esto. Yo particularmente creo que sin una estrategia nacional de salud mental, este país no va a caminar. Porque hay que reconstruir carreteras, sí, hay que reconstruir escuelas, sí, pero hay que reconstruir la subjetividad humana de los guatemaltecos y guatemaltecas, que se ha deteriorado, que está en límites. Y eso no se le pone la misma atención que tapar un hoyo en una calle, ¿verdad? Y puede ser que pongamos un chorro en una aldea de agua entubada, ¿verdad? Y eso va a resolver el problema del agua y resulta que alguien llega con un tonel grande y se pone ahí todo el día a llenar y los demás están con su tonelito esperando y se arma bronca y líos y hasta muertes, ¿no? Porque se ha dado, ¿verdad? Y se ha dado, porque el blén está en cómo entender el daño en la subjetividad y cómo entenderlo para poderlo abordar. Y mi criterio es que esa parte es esencial. Dicho de una manera muy concreta, si no entendemos que la salud mental es un factor que políticamente hay que incorporar, que debe estar dentro de las grandes políticas públicas, por mucho desarrollo que se plantee, yo lo veo difícil. Tú mencionabas lo de por ejemplo, la impuntualidad. En Guatemala, ¿por qué parece que somos una sociedad impuntual? Y que es algo que decimos muchísimo, la sociedad es impuntual, que es un concepto bastante abstracto. Hay incluso, por ejemplo, revistas de negocios que hablan sobre la cultura esa en Guatemala, ¿eh? Claro, sí. Hasta, digamos, para hacer negocios... Ya dicen, tenemos miren, fama, por supuesto. Hay gente que se ha ido y de reuniones de negocio ha perdido por esa fama que tenemos. Pero el problema es que, como partimos de que la sociedad guatemalteca es impuntual, ese es un excelente ejemplo, entonces yo como impuntual pienso que es un problema de sociedad. Entonces eso me despoja a... Así somos los guatemaltecos. No así soy, Juan Ignacio.
Yo soy un impuntual. Y entonces yo tengo que revisar qué hago con esa puntualidad. ¿Por qué? Porque si empiezo a creer que es un problema social, le empiezo a quitar el valor a la puntualidad para volverlo una situación normal, que claramente hemos visto que no es uno de nuestras mejores costumbres. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo hemos caído en la trampa de generar una situación social que nos quita la implicación individual. Y eso es lo que yo hago énfasis. Si no hacemos un llamado constante a la responsabilidad individual, a que la salud mental no depende del Estado, no depende de nadie más que de mí, que mis hijos que vean televisión, cuentos violentos o no, depende de mí, de qué criterio les voy a dar para pensar o no, depende de mí. Si sigo pensando que depende sobre todo, porque por supuesto que influye del resto de las personas, vamos a seguir en un proceso fallido constantemente. Si la responsabilidad de ser puntual o no, no es del guatemalteco, es de cada uno con nombre y apellido. Y hasta que y hay muchos que deciden, yo no voy a ser impuntual, voy a empezar a ser puntual. Ahí va a empezar a cambiar. Que resolvamos cada guatemalteco lo incongruentes que somos, lo contradictorios que somos y lo víctimas que nos vemos ante las situaciones de Guatemala. Claro, ese es un punto interesante, digamos, el hecho de que de pronto, claro, hay situaciones y circunstancias en donde uno podría entender, digamos, como el caso de la señora, digamos, que tiene que cuidar o sea, que no tiene medios para poderlo cuidar. Pero también está el caso que señala el licenciado Ardón de que hay ciertos aspectos que sí podemos cambiar, que sí, y que es una responsabilidad individual y que efectivamente hemos transferido a esa sociedad. Bueno, nos hemos conformado, así somos, nada va a cambiar, ¿verdad? Entonces, ese punto también es importante y cómo vamos entonces desde lo individual también cultivando ciertos valores y ciertas virtudes que pueden tener un impacto a nivel global. Pero lo vamos a discutir en nuestro último segmento. Continuamos en Dimensión. Entramos al último segmento del programa de esta noche, hablando sobre los problemas psicosociales de los guatemaltecos. ¿Cómo cultivar esa visión o esos valores personales? Que claro, uno puede pensar, digamos, desde una política de Estado, pero también uno dice, bueno, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Porque también si vamos a sentarnos a decir, bueno, que el Estado lo haga, ¿hasta dónde vamos a esperar esa transformación del Estado? Y hay que recordar que el Estado es resultado de la sociedad. O sea, no es ajeno tampoco a la sociedad, es producto de cómo la sociedad nos hemos construido. Y si nosotros seguimos esperando a que el Estado lo haga, pues como sociedad tampoco vamos a cambiar. Entonces, ¿cómo cambiar o cómo cultivar esos valores personales? Licenciado. Bueno, el tema, como hablamos, a mi criterio, primordialmente es hacer énfasis, de verdad. Primero, responsabilizar a cada uno de su conciencia, para que entonces persuadamos a las personas que tienen que ser responsables de sus actos, que no son víctimas de sus circunstancias, no lo son. Hay que empezar a partir de la premisa que uno es protagonista de su vida, para entonces empezar a hacer un cambio que parte de lo individual, que va a repercutir en lo social. Seguro que lo va a hacer. A ver, nosotros cuando tenemos una concepción errónea del ser humano y lo vemos como una víctima de circunstancias, es cuando nosotros promovemos leyes, como por ejemplo que yo les dijera, miren, yo estoy viendo en mi clínica un problema serio en pareja, que es la infidelidad. Y la estadística de infidelidad está en que el hombre resulta que es infiel a la esposa por las edecanes que existen. Entonces voy a intentar que el Estado me haga el favor de hacerme una ley que prohíba las edecanes, porque estos pobres se distraen. Si las edecanes distraen a estos matrimonios y atentan contra el amor. Entonces voy a pedir una ley para que quite a las edecanes, y seguro hay quien la puede promover, pero ¿por qué pasa eso? Claro, cuando doy este ejemplo suena absurdo, pero es el tipo de leyes que promovemos, porque tenemos un error conceptual del ser humano. Lo creemos débil, lo creemos altamente influenciable del entorno. Nos olvidamos que su capacidad racional, lo que ha construido y ha hecho cambios extraordinarios en el mundo. Y hay que hacer énfasis a eso, a que la persona utilice correctamente su razón, a la cual cada individuo es responsable, nadie más. ¿Cómo cultivar
Es que yo creo que ahí está la trampa, porque bien lo dice Lic, hay que responsabilizar a la gente individualmente. La pregunta es, ¿quién nos responsabiliza? Es que ahí está un poco escondida la trampa, ¿no? Son las instituciones del Estado. Son las instituciones que le dicen, es que usted votó por Jimmy Morales, ¿va? Usted es el culpable, ahora hágase cargo, ¿sí? Si no es que diga yo me asumo, ¿verdad?, en mis decisiones personales, pero claramente lo plantea. Si es que hay que responsabilizar a la gente, pero mi pregunta es, ¿quién nos responsabiliza? Entonces ahí está el tema. Y lo segundo es que... ¿O es que tenemos que desarrollar una conciencia tal como sociedad que nos lleve a responsabilizarnos de ese tipo de cosas? Sí, pero es que ahí venimos al punto del inicio del programa. Yo creo que lo que no debemos perder de vista es que hay una dualidad en la acción humana. Esa dualidad tiene que ver con mi persona, con mi historia, con mi experiencia, con mis clavos, con mis cosas, mis virtudes individuales. Pero tiene que ver con el contexto en el que yo estoy, que influye también en la construcción o no de esas virtudes o clavos que tengo. Por eso yo hablaba de la bisagra esa, ¿no? Porque esa es la comprensión que debemos tener. ¿Cómo generamos acciones para que individualmente haya un proceso de desarrollo de esas capacidades propias? Pero ¿cómo desarrollamos acciones para que socialmente hayan condiciones para que ese individuo pueda desarrollarse, ¿verdad? El deporte es un buen ejemplo. Aquí han habido gentes que individualmente han hecho un gran esfuerzo y han sido destacados y van hasta olimpiadas y mundiales y toda la cosa, que son las excepciones. Siempre en la vida va a existir eso, en la curva de distribución normal. Pero ¿qué hacemos para que socialmente la sociedad tenga acceso al deporte? Digamos que hayan condiciones para que todo el mundo se recree. Eso no lo voy a lograr yo solito. Es una acción del Estado, es una acción política. Es una concepción de que el ser humano necesita espacios para su desarrollo recreativo, deportivo, cultural, político, organizativo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso es que esto tiene que ser en una acción conjunta individuo-sociedad. Por eso es el enfoque psicosocial, ¿verdad? Esa es cabalmente la dimensión de esto. Porque si no empezamos a culpabilizarnos o a autorresponsabilizarnos, y de eso también la historia nuestra está muy cargada, ¿verdad? Recordemos los discursos del pasado con Efraín Ríos Montt en la televisión. Usted papá, usted mamá es culpable de lo que está pasando. Y la gente se sentía culpable, ¿verdad? O desde la religión, usted es culpable de que está en pecado. Entonces cargar las culpas y sentidos de pecado a la gente, ¿no? Yo creo que tenemos Ahora, hay que muchos valorar. padres, por ejemplo, que abandonan a los hijos. Totalmente. Y digamos, parte de los problemas es ese abandono que un individuo en lo particular, digamos, hizo de un... En absoluto. Y eso tiene que ser seguido, incluso sancionado si tiene que ser sancionado, ¿verdad? Tiene que ser acompañado si tiene que ser acompañado. Desde luego que hay responsabilidades individuales. Yo no estoy diciendo que no. Las hay. Y hay que asumirlas, ¿verdad? Y hay que deducirlas. Ahora, ¿cómo construir también ese tejido social? O sea, está bien, digamos, el tema individual hay que hacerlo, pero obviamente también hay una falta de desconfianza en el país. Digamos, ese dudar, que era lo que se mencionaba al inicio, del otro. Y lo hacemos sectorialmente, individualmente. Y de hecho, digamos, esa interacción, esos espacios públicos de interacción en Guatemala casi no existen. Digamos, esos parques que uno puede ver en otras ciudades, digamos, en donde interactúan personas de distintos orígenes sociales, que eso es bien importante en una sociedad, digamos, esos espacios públicos no se dan. Y más bien, digamos, solo somos una sociedad bien fragmentada, en donde si se dan cierta convivencia son un centro comercial, pero que no son... Que no se dan. Que tampoco se da, pues, ¿verdad? Pero es tal vez donde podría existir. Pero, digamos, no existen esa conciencia pública que también es importante. Si uno ve los países nórdicos, por ejemplo, pareciera ser que sí tienen una particularidad respecto a considerar al otro bajo cierta igualdad. Incluso uno lo ve en cómo los presidentes van en bicicleta a su trabajo, por ejemplo. Pero perdón, yo quisiera solo aprovechar, perdón, Adelante, por favor. con esto, porque es que también hay que tener cuidado en construir esta visión, que es una visión muy de sectores urbanos. Yo trabajo por muchos años en el campo y este vínculo más solidario, más cercano, estos espacios comunes y colectivos, yo puedo afirmar que existen en este país. En el área rural. Sí, existen. Con otros problemas, con otras situaciones, totalmente de acuerdo. Pero a veces nuestra visión de país tiene que ver mucho con el sector urbano. Cuando decimos problemas psicosociales,
está bien, pero también cuáles son las virtudes psicosociales que este país tiene. El vínculo humano en el campo, que todavía sigue siendo fuerte en muchos lados, es uno de los grandes valores psicosociales de este país. El luchar incluso en medio de adversidades fuertes, duras, que son políticas ambientales de todo tipo, e ir para adelante, esa es una gran virtud psicosocial de este pueblo nuestro. Entonces, hay que salir un poco, digamos, de esta visión que la entiendo urbana, pero decir, nosotros también tenemos ese conjunto de valores que uno los ve en otras sociedades, ¿verdad? Y termino con esto, solo para ejemplificarlo, acabo de hablar en algún lado hace poco. Hace un par de años, en una comunidad del norte de Huehuetenango, en un cerro, íbamos con... Nos quedan ya solo 3 minutos. Con una gente, y pasa corriendo una gallina. Y dice, mire, la gallina de doña fulana allá abajo, hay que avisarle que por aquí arriba anda. ¿Qué nos dice eso? En otro lado le pasamos el cuchillo a la gallina y la metemos al caldo. La preocupación por el otro, el derecho del otro, el bienestar del otro. Y eso todavía existe en este país. Licenciado. Yo veo esa interacción social que también se da escasamente, sí se da en grupos, se da. El ser humano sigue interactuando socialmente, y veo en la tecnología, interactúan enormemente. Si el Estado se dedicara a la seguridad y la justicia, podrían haber esos parques de los que estamos hablando. Porque lo que hace que no hagamos parques es que tenemos miedo que se roben a un niño, tenemos miedo que nos asalten. Si el Estado se dedicara estrictamente a eso y optar sus recursos para eso, nosotros podríamos tener lindos parques y lindos lugares donde los niños correrían y harían deporte y mejores deportistas. ¿Pero hechos por quién? Por cada individuo, es decir, por grupos. Yo pondría un parque. Yo pondría mis recursos porque valoro muchísimo eso. Si puedo trabajar, es que un Estado que se dedica al Estado de la justicia va a permitir al ser humano florecer. Y cada individuo que florezca va a irle mejor en su estado anímico, económicamente. Yo con muchísimo gusto pondría mis recursos. De hecho, lo he hecho en índole más pequeñito porque empezamos a entender ese valor. Entonces seremos nosotros quienes optaríamos por eso. Y entonces... Pero de repente el acceso al parque va a tener un costo, entonces va a ser también siempre para un sector pequeño. No, porque ese costo lo va a determinar esa oferta y demanda. Si yo quiero que entre mucha gente y entonces decido que sería un excelente también negocio para mi esposa, entonces ella se va a encargar de eso y ella va a decidir a ampliar eso porque le va a ir mejor. Es decir, no necesariamente va a tener digamos que problema. Los espacios públicos como los parques, digamos, en las grandes ciudades, sí son otorgadas por el Estado, ¿verdad? Usualmente, digamos, porque son espacios de tierra, digamos, en donde en principio lo que se buscaría es que exista una interrelación social de todos los sectores, porque eso es sumamente fundamental que repito, en los países nórdicos, si se pareciera que se da una mayor interacción social entre distintos sectores y distintos niveles sociales. Claro, pero también, por ejemplo, en otros países, tal vez latinoamericanos, como Chile, por ejemplo, a pesar de que hay más seguridad, tal vez esa interacción no es tan amplia como la que pudiera existir en esas sociedades, ¿verdad? O sea, si hay un factor psicológico o social, no sé, que lo pueda estar explicando. Nos queda nada, pero en 30 segundos su conclusión. Licenciado. Bueno, yo la conclusión que doy es que el tema de la salud mental o de la cuestión psicosocial es algo que hay que entenderlo de urgente necesidad a incorporar en las políticas públicas, en las visiones de las políticas públicas. Hasta ahora no lo está. Licenciado. En algo estamos muy de acuerdo, que el tema de salud mental es crucial y que a mi criterio debemos hacerle énfasis a la responsabilidad individual. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que este tema va para más, pero el tiempo es lamentablemente implacable. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por su atención también. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Hasta la próxima. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿qué problemas emocionales crees que son los que más afectan al guatemalteco? En Facebook, Carla de León comentó: el estrés por el tránsito definitivamente es uno de los principales y más tangibles. Con salir 10 minutos a cualquier vía en hora pico, uno puede darse cuenta de los estragos que causan las personas y los niveles de agresividad a los que se puede llegar debido a ello. Kendrick Cabrera agregó:
Frustración y enojo al ver que la situación sociopolítica del país no cambia y nos mienten en la cara. Paranoia ante la ola incontrolable de violencia. Ansiedad por esperar un estado de bienestar. Estrés debido al tráfico y una potencial psicosis derivada de los problemas emocionales anteriores, entre otros. Guillermo Maldonado respondió por Twitter: en comparación con otros países, creo que la baja autoestima es un problema que afecta mucho al guatemalteco.